funciona. ¿Ya? Ahora vamos a usar justo herramientas matemáticas, ¿ya? Y en particular un programa que se llama Octave Online, que te sirve para hacer, no sé si han trabajado con el MATLAB, pero te sirve para hacer operaciones matemáticas en un ambiente computacional rápidamente, ¿no? Con una serie de instrucciones, como un lenguaje de programación, pero orientado hacia lo matemático. ¿Ya? Entonces, puede ser una serie de operaciones simples, sin tener que programar mucho, si no quieres, para trabajar estas funciones. Ya, a ver. Este es el Octave. ¿Se mira la pantalla? A ver. ¿Se mira la pantalla de...? Sí, sí, profe, sí se ve. Bien, entonces, este es el Octave. Esta es la práctica. Acá está. Ya ustedes pueden entrar simplemente a la dirección que es octaveonline.net. Ya que está acá en su práctica más abajo. Acá está. No, acá está la dirección. ¿Ya? ¿Y la práctica en qué consiste? ¿Ya? La práctica es simular y obtener lo que vimos ayer, que eran los parámetros de respuesta temporal, ya que son estos parámetros de un sistema de control. Es decir, estos parámetros para un sistema de control. Es decir, simular cómo se comportaría un sistema de control que nosotros vamos a desarrollar ya en esta situación, ¿no? O sea, vamos a obtener este gráfico en el sistema. Y los tiempos, ¿no? Los tiempos en que se pueden establecerse, etc. ¿Ya? Para eso primero tenemos que simular este sistema de control. Y tenemos que simularlo para una planta y para un controlador en particular. ¿Ya? ¿Cómo se ve gráficamente un sistema de control realimentado? Voy a hacer zoom. Así. Ya lo habíamos visto, ¿no? Es R, ya la señal de R es la señal de comando, ¿no? El set point. Ya, por ejemplo, en el ejemplo que voy a poner ahora, que es un vehículo, un control de crucero, ya sería, yo quiero que el vehículo, el ejemplo que les puse ayer del auto que va por la carretera, sería 10 metros por segundo, digamos. ¿No? O sea, una velocidad. Yo quiero ir a tal velocidad. Y quiero que mi sistema automáticamente lo tenga a esa velocidad. Ya, se resta con la velocidad actual. Entonces, si yo voy, digamos, yo digo, vamos a 30 kilómetros por hora, el ejemplo que les puse ayer. Ya, y yo actualmente estoy a 10 kilómetros por hora, se resta. 30 menos 10, el error en ese momento es 20 kilómetros por hora. Ese error entra al controlador, ¿ya? Igual que ayer, digamos que lo multiplica por 2. Digamos que 20 kilómetros por hora equivale a un 20%. Lo multiplica por 2 y eso forma una señal de control, ya que sería una señal de 40%. Entonces, la entrada a la planta sería acelera, ¿ya? En un 40%. Es decir, un poco antes de la mitad del acelerador. Ya acelera hasta la mitad del acelerador. No lo pises a fondo, sino acelera hasta la mitad del acelerador. Esa señal de control va a entrar a la planta, es decir, al vehículo en sí y a todo su ambiente físico. Es decir, el motor, la pista, el viento en contra, la resistencia a la carretera, etc. Ya, eso va a estar en la planta, eso es la planta para nosotros. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la planta? Ya la velocidad. Es decir, le estás preguntando a este bloque, digamos, si yo acelero en este momento, acelero a 40%, ¿cuál va a ser la velocidad en el instante siguiente? Y obviamente como estamos acelerando, va a pasar de 20 kilómetros por hora a 25 kilómetros por hora. Y el proceso se va a repetir. 30 menos 25 es 5, por 2 es 10, que es 10%, y lo que va a decir es desacelera un poco. Y así va a seguir el proceso. Lo mismo que vimos ayer. Este CS y este PS es lo que les adelanté ayer. Son funciones de transferencia ya en frecuencia, es decir, son ecuaciones diferenciales del controlador y de la planta, ecuaciones diferenciales, que yo les he sacado la transformada de Laplace.
para convertirlos en lo que se llama una función de transferencia. ¿Qué es justo qué es lo que hace la función de transferencia? Te da la respuesta para una señal. ¿Cuál sería la señal de respuesta para este bloque? Y este bloque simula dos cosas. Este bloque simula un controlador, ya que puede ser un PLC, etcétera. Y este bloque simula la planta, ya que es el comportamiento físico del vehículo, del carro. Ya, entonces yo tengo que encontrar, si yo quiero simular todo esto, ya, si voy a encontrar cada una de estas, eh, cada una de estas señales y simularlas y graficarlas, porque son señales, lo que tengo que encontrar es en la función de transferencia del controlador, la función de transferencia de la planta, en este caso el carro, definir una señal de comando a qué velocidad quiero ir y armar todo el sistema. Ya eso lo voy a hacer con el Octave. ¿Ya? Función de transferencia de un controlador PID, eso está en la teoría que es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la constante. Recuerden que teníamos la ecuación en el tiempo, que es esta, de un controlador PID. Ya es la salida, Y, siempre es la salida. La ganancia proporcional, el Kp, la constante proporcional, por el error actual, la ganancia integral por la integral del error actual y la ganancia derivativa por la derivada del error. Y si yo a esto le saco su función de transferencia, ya con el Laplace, recuérdense cuál es el Laplace de una integral, 1 sobre S, cuál es el Laplace de una derivada, S. Entonces me va a salir esta ecuación. C es igual a Kp más Ki sobre S más Kd sobre S. Ahí le estoy sacando de frente el Laplace, que ustedes ya lo han hecho. Este es el Laplace de esa función temporal. Y si yo lo opero algebraicamente, recuerden que la ventaja de Laplace es que una vez que obtienes tu función de transferencia, las puedes operar algebraicamente, sin la complejidad que sería hacer lo mismo en el tiempo. Entonces, lo opero y me va a salir esta, k de s cuadrado más kp por s más ki entre s. ¿No? Que es multiplicar todos los factores por s, como álgebra normal. Y ahí ya tengo mi función de transferencia. Todo esto es teoría. Cómo se comportan, que es el mismo gráfico que vimos ayer. Y acá está el desarrollo. Lo van a leer, pero yo les voy a decir rápidamente. ¿Qué es el control de crucero de un auto? ¿Ya? Algunos vehículos ¿ya? Tienen un botoncito que es control de crucero. Acá no se ven mucho, sobre todo los vehículos norteamericanos, porque ellos tienen carreteras muy largas, ¿ya? Entonces, y rectas, ¿no? Entonces, en algunas de esas carreteras puedes pasar horas sin necesidad de acelerar o frenar o de mover el timón. ¿Ya? Entonces, ahí, en esas situaciones sí puedes pasar a lo que se llama un control de crucero. Es decir, aceleras hasta 40 kilómetros por hora, digamos, esa va a ser tu señal de mando, apretas botón crucero, ¿ya? Y el sistema va a seguir de frente a 40 kilómetros por hora. Así hay una pequeña pendiente, una pendiente baja. ¿Ya? No es un control, es parecido a un control, a un piloto automático, pero no es un piloto automático. ¿Ya? Entonces, solo controla la velocidad. Lo que vimos ayer en el video, ¿no? En este video. Es hacer, lo que vimos ayer en el ejemplo, ¿no? Una es hacer que en vez de que una persona esté acelerando y frenando, lo haga una máquina. Y pueda acelerar y frenar. Y eso se hace. Y se hace con control PID. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que representar. ¿Ya? Entonces, si quisiésemos crear una de estas, lo primero que tenemos que hacer es crear su modelo físico. Recuerden que los modelos físicos, cualquier modelo físico, una planta de control de nivel, una planta de control de temperatura, lo que quieran, ¿ya? Se pueden volver una serie de ecuaciones diferenciales que varían en el tiempo. Entonces, lo mismo podemos hacer para el vehículo. ¿Cuáles son las fuerzas? Vamos a usar las leyes de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? A ver, un ratito, por favor.
Ya, disculpen. Ya, entonces. A ver, ya está. Entonces, ¿cómo modelamos físicamente este vehículo? Vamos a las leyes de Newton. Son las que rigen los movimientos. Entonces, la segunda ley de Newton te dice todas las fuerzas en un sentido para un sistema eh, estático, todas las fuerzas en un sentido tienen que ser iguales a las fuerzas en otro sentido, ¿no? Para que se mantengan en equilibrio. Entonces, todas las fuerzas que hacen que el carro vaya a la derecha, en ese momento, en ese instante, son iguales a todas las fuerzas que hacen que el carro vaya a la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda a definir las ecuaciones. Vamos a definir U, esta parte, ¿ya? Como la fuerza que ejerce el motor con las ruedas, todo el sistema mecánico, para mover el carro hacia adelante. ¿Ya? Y vamos a definir BV, ¿ya? Como todas las fuerzas que se oponen a que el vehículo se mueva hacia adelante, es decir, todo el arrastre, la fricción de las llantas, la resistencia del viento, etc. ¿Por qué por V? Porque a más rápido vayas, ¿ya? Si tienen un carro, por ejemplo, más rápido vaya, más resistencia del viento va a haber. Y aumenta también la fricción. ¿Ya? Y eso es lineal, esa proporción es lineal, que es una ecuación lineal, a la velocidad. O sea, más rápido vayas, más resistencia hay. ¿Ya? Y a ese coeficiente con el que varía la resistencia con respecto a la velocidad lo vamos a llamar B, ¿ya? Que es el coeficiente de resistencia. Entonces, hacemos esos cálculos y se mide o se hace experimentalmente y se calcula el B, ¿ya? Y se calcula la U. ¿Ya? No, perdón, se calcula solo el B. ¿Ya? La U y la B y la V son variables. Otra cosa, lo que vimos ayer, ¿no? La velocidad es la primera derivada del desplazamiento, la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda derivada del desplazamiento. ¿Ya? Entonces, esto también nos sirve. Con todas estas ecuaciones, nosotros creamos, y con la segunda ley de Newton, nosotros creamos nuestro modelo. Ah, una cosa más, la masa del vehículo, ¿ya? Que la masa es M. ¿Ya? Entonces, con todas esas cosas, nosotros creamos y la segunda ley de Newton, nosotros creamos nuestro modelo. ¿Y cómo va a crear nuestro modelo? Como tenemos que igualar las fuerzas, igualamos U, que es esta fuerza, a todas las fuerzas en contra. ¿Y cuáles son las fuerzas en contra? Una es la resistencia, que ya la vimos, ¿no? El coeficiente de arrastre, digamos, por la velocidad. Y la otra es la fuerza que ejerce la misma masa del vehículo, es la inercia. Es decir, el peso que yo tengo que jalar del vehículo. Y ese peso es la masa por la aceleración, porque recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad. Bueno, la gravedad es, por ejemplo, la fuerza de gravedad es masa por aceleración de la gravedad. La fuerza en este sentido va a ser la masa por la aceleración en ese sentido. Entonces tengo que la masa por la velocidad. Recuerden que lo que yo tengo que controlar es la velocidad. Es un control de crucero, me están pidiendo controla la velocidad. ¿Ya? Entonces esto lo tengo que poner en función, esta ecuación tiene que estar en función de la velocidad, no del desplazamiento. Si yo tuviese que controlar el desplazamiento, es decir, desplázate 20 metros a la derecha, ya, ahí sí tendría que usar desplazamiento. Pero como lo que me piden es, no, mantén la velocidad constante, entonces estoy controlando velocidad. Masa por velocidad, perdón, por aceleración, que es la primera derivada de la velocidad, más el arrastre, que es el coeficiente de arrastre por la velocidad, es igual a U. Todas las fuerzas a la izquierda, estas dos, que son dos, son iguales a la fuerza a la derecha, en ese momento. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, como nosotros queremos, esta es la ecuación de la planta, digamos, tenemos que tener otra ecuación que es la ecuación de salida. Es decir, yo tengo que definir qué es lo que estoy buscando controlar. ¿Ya? Y para eso le pongo Y es igual a V. ¿Ya? O sea, mi salida es la velocidad, nada más. Eso me define las dos ecuaciones del sistema. ¿Cómo lo modelo matemáticamente? ¿Ya? Esto ya lo vamos a hacer en el Octave. ¿Ya? En realidad, esta parte es poner estas ecuaciones de manera que un programa lo pueda entender. ¿Ya? ¿Y qué ecuaciones tengo? ¿Ya? Primero tengo la de la aceleración, que está acá. ¿Ya? Y luego tengo esta ecuación. Tengo que poner la primera ecuación
y la segunda ecuación. Ya, y en función de qué tengo que ponerlo. Ya, lo voy a poner en función de la velocidad, ya, porque es lo que quiero controlar. Ya, entonces lo que hago es despejar esta ecuación para despejar la velocidad. Esta ya está con la velocidad, porque la velocidad es igual a y. Ahora lo que tengo que hacer es despejar esta ecuación. Entonces despejo esta ecuación va a ser la fuerza, ¿ya?, menos la masa por la aceleración, todo sobre B, sobre el coeficiente. Y así voy a despejar V. Y esa es la que tengo acá. ¿Ya? He despejado he despejado V menos B sobre M por la velocidad más 1 sobre M sobre V. Y acá tengo Y1 por 1, porque es una matriz, por la velocidad. Y con eso ya tengo mi ecuación representada acá. ¿Cómo la acabo representando? ¿Y por qué tiene estos corchetes? Porque yo la quiero representar en forma de matrices, ¿ya?, de los coeficientes de la ecuación. Entonces yo tengo que encontrar los coeficientes de la ecuación. Uno es menos b entre m, otro es 1 entre m, y el otro es 1. Tengo los 4 coeficientes de mis dos ecuaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé cuánto es m o cómo sé cuánto es b? Tengo que conocerlos. Mis variables son v y u, porque esas varían en el tiempo. Pero la masa del vehículo no va a variar en el tiempo. El coeficiente de arrastre no varía en el tiempo. Entonces, eso sí puedo determinarlos. Es más, necesito determinarlos porque si no tendría, para poder resolver esta ecuación necesito dos, porque tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolverlos. Entonces, estos sí necesito que sean constantes. Y son constantes. Entonces, la masa es 1000. Yo estoy definiendo eso. Para un vehículo de masa de 1000 kilogramos y que el coeficiente de amortiguación sea 50, yo voy a poner acá mi modelo. Ahora, para que quede más... Y a partir de aquí yo desarrollo mi control PID. El objetivo es esto, controlarlo. ¿Ya? Ahora, antes de eso, quiero enseñarles... Ustedes tienen unos simuladores que les he puesto allí, que van a ayudarnos a entender un poco más esto de la masa y del coeficiente de amortiguación. ¿Ya? Yo se los he puesto acá. Donde dice simuladores. ¿Ya? Yo ya los tengo descargados. Y esos simuladores son para que ustedes puedan ver de qué trata el control PID. ¿Ya? Uno que voy a poner que es parecido a este, no es exactamente uno de estos, es este. ¿Ya? Entonces, ¿qué simula esto? Miren, masa 1000 kilogramos, rozamiento. Este es un posicionador. ¿Ya? Este es un posicionador mediante control PID. ¿Qué es lo que hace este sistema automático? ¿Ya? Esta masa azul, ya que pesa 1000 kilogramos, ¿ya?, la ubica en alguno de estos puntos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ponerlo en el punto 3, por ejemplo, aprieto 3 y trata de posicionarlo. Y si se dan cuenta, la línea amarilla, ¿ya?, acá estaba en 5, ahora está en 3. Es decir, yo le estoy dando acá el comando, el R. Y ahí yo digo, trata de ir a 3. Y esta es la posición, el error, la posición en la que está. Entonces tiene que tratar de llegar a la línea amarilla. ¿Ya? Y esta línea roja es el error. ¿Ya? Entonces ven cómo conforme se aleja de la línea aumenta el error, etc. A esta línea roja es a la que yo le saco la proporción, la integral y la derivada. ¿Ya? Y fíjense cómo trata de acercarse al 3. ¿Ya? Acá está solo en un control proporcional. Fíjense que no llega exactamente al centro de 3. ¿Ya? Y acá yo le puedo agregar el integral y el derivativo. ¿Ya? Y puedo cambiarle, por ejemplo, la masa. El rozamiento es lo mismo que en el vehículo, solo que acá es solo para posición. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos parecido. Vamos a regresar a esta parte, al final. Ya, entonces, ¿cómo yo pongo esta ecuación en el Octave? ¿Ya? Pongo primero masa es igual a 1000, B es igual a 50, que es el coeficiente de rozamiento, y pongo 4 matrices. ¿Ya? Yo les voy a llamar A, B, C y D. A es la primera, B es esta, C es esta 1, y D es 0, ¿por qué? Porque Y no depende de la salida no depende de la fuerza, de la aceleración, de qué tanto apriete yo o no el acelerador, sino que la salida depende, como no depende de eso, yo le estoy poniendo como si fuese 0 por U.
Ya, entonces de manera que yo solo defino así la ecuación. Por eso que a esta le pongo 0. Y todo esto lo pongo en mi sistema, en mi Octave. Si quieren lo van a copiar y lo van a poner acá. ¿Cómo funciona el Octave Online? A ver un ratito. No he abierto completo. Yo voy a... Si quieren pueden inscribirse y todo. ¿Ya? ¿Cómo funciona el Octave Online? En esta línea de abajo yo pongo mis instrucciones. Es decir, lo que ustedes se copian de acá son instrucciones, parecidas a la del mando. Un lenguaje de programación, como les decía, lo copian acá. ¿Ya? Serie de instrucciones. ¿Qué le he dado en esta serie de instrucciones? Le he dicho, la masa va a ser 1000, el coeficiente de rozamiento va a ser 50, y le he puesto, le he calculado para cada uno de ellos, A, B, C, D, ¿ya? A partir de estos valores, a partir de mi ecuación diferencial. ¿Ya? Y luego pongo una instrucción que se llama SS, que es esta instrucción, con cada uno de esos 4 vectores o matrices. ¿Ya? Y lo que me define con esto es un modelo que se llama modelo en tiempo continuo. Es decir, me está modelando el sistema. ¿Ya? Es el modelo del crucero. ¿Ya? Eso ya lo hace el mismo sistema. Y lo modela en forma de una serie de matrices. Esa es la opción 1 para modelar un sistema. Ahora, lo que yo quiero es obtener mi respuesta, es decir, esto. Y para eso yo tengo que encontrar mis 2 funciones de transferencia. ¿Ya? Esta y esta. ¿Ya? Esta ya la tengo, es fácil. Esta de la planta la tengo que obtener. ¿Ya? Eso sí no lo hace, por si acaso, el Octave. Esa la tienen que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Y cómo la hacen? Ya con la transformada de Laplace. Entonces, para la primera ecuación, para esta, le sacan la transformada de Laplace. Como es una constante, ya va a ser 1. Y para la segunda ecuación, que es esta, le sacan también la transformada de Laplace. Perdón. Esta, le sacan también la transformada de Laplace. ¿Ya? Y su transformada va a ser 1 sobre, perdón, su transformada va a ser ms más b. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la masa sí depende de la aceleración. Entonces, cuando ven su tabla de Laplace, es por S más b. Como la b es una constante, ya depende solo de la velocidad, entonces se mantiene como b. Entonces, sacan la de la primera ecuación al transformada de Laplace, que es 1, sacan de la segunda ecuación la transformada de Laplace, y las dividen. ¿Por qué las dividen? Porque su planta, recuerden que con Laplace se puede operar algebraicamente, es una función de la salida sobre la entrada. Entonces, arriba va la salida. ¿Cuál es mi salida? La velocidad. Y abajo va la entrada. ¿Cuál es mi entrada? La fuerza hacia la derecha, ya que está controlada por el acelerador. Entonces, por eso divido Vs, la salida, entre la entrada. Las ecuaciones diferenciales de ambas. Eso es 1 entre ms más b. ¿Ya? Aquí si ustedes tienen que sacar, manualmente no lo va a hacer el MATLAB, la función de la transforma de Laplace de esta y de esta. Ya, en función de la velocidad ambas. Entonces, otra vez, ¿cuál es la transformada de esta? ms, porque es la aceleración, por más b. Y y es igual a 1, porque es una constante. ¿Ya? Entonces ya tengo mis 2 ecuaciones. Las divido y ya tengo mi función de mi planta. ¿Ya? Esa es la función de transferencia PS. ¿Ya? ¿Cómo pongo eso en el Octave? ¿Ya? Hay primero una función que se llama TF, que es función de transferencia. ¿Ya? Que me define solo sirve para definir, para decirle al MATLAB que voy a usar funciones de transferencia. ¿Ya? Y defino para eso la variable, digamos, S. Le pongo nada más. Y luego, una vez que ya tengo SS, ya puedo operar ese operador. Entonces, como yo sé que es 1 sobre ms más b, pongo P crucero, es decir, la planta, digamos, la función de transferencia de la planta de crucero, 1 entre ms más b. Recuerden que ms más b ya les había definido antes la masa y el sistema. Pongo acá 1 entre ms más b, ¿y qué me responden? Se ha creado la función de transferencia P crucero para una entrada 1 a una salida Y1, y esa función es 1 entre 1000s más 50.
Ya lo he calculado por la masa y la función de transferencia. Y el coeficiente de arrastre. ¿Ya? Y luego tengo que definir mi control PID. Recuerden, tengo que definir, ya tengo me falta este control PID. Y felizmente yo ya tengo la ecuación de la teoría. KD por S cuadrado más KP por S más KI sobre S. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Ya tengo definido S. Pero yo tengo que definir mi constante proporcional, que le voy a poner 600, mi constante integral, que le voy a poner 40, y mi constante derivativa, que le voy a poner 1. Entonces defino, acá está KP, los defino como variables, KP 600, KI 40, KD 1, lo mismo, S es igual a una función de transferencia, y acá la ecuación de frente, C es igual a KP más K1 sobre S más KD sobre S, la misma ecuación que tenemos arriba. Entonces defino mis constantes, mis ganancias, y con eso defino mi función de transferencia. Y mi función de transferencia es C, para una entrada 1 con salida S al cuadrado más 600S, los ha operado, más 40 en 13. Ya tengo mi función de transferencia para el controlador. A esa le he llamado C. Ya tengo mis dos funciones de transferencia. ¿Qué más me falta definir? Mi R, que es a qué velocidad quiero que vaya. ¿Ya? Y de ello solo tengo que graficarlo. Me falta una cosita más. Yo tengo que definir, acá solo tengo independiente, pero yo tengo que definir toda la función de transferencia, de todo el sistema, para modelarlo. Esto se recuerda que es un sistema realimentado. Pues me falta esta parte de la realimentación. ¿Ya? Entonces me falta definir R y decirle que es obtener la función de transferencia para ese sistema, pero realimentado. ¿Ya? Primero voy a definir R y le voy a decir que vaya a 10 metros por segundo. Ya todo tiene que ser en unidades. Y voy a definir que se llama esta T. ¿Qué quiere decir esta T? Esto es solo para mi simulación, es decir, el tiempo que voy a demorar en hacer mi simulación. Yo le voy a decir, vas a demorar de 0 a 20 segundos, lo vas a simular durante 20 segundos. Y ahí voy a tomar muestras del tiempo cada 0.1 segundo, cada décima de segundo. Pues nada más estoy diciéndoles esas dos cosas. ¿A qué velocidad vas a ir? ¿Y cuánto me va a durar la simulación? Eso es R y T. Y para hacer esta función realimentada, para obtener la función de transferencia de función realimentada, yo uso una función especial que se llama feedback, realimentación. Y fíjense cómo es feedback C por P de crucero, 1. ¿Por qué? Estos dos se multiplican. ¿Por qué? Porque esta es una señal que se va a multiplicar por esta señal. Recuerden que está en función, es la ventaja de Laplace, que puede hacer esas operaciones. Y esa misma señal, a su vez, la voy a multiplicar por planta. Entonces, ¿cómo sé cuánto es esta señal? Esta señal en función de esta señal, multiplico las dos. Y si multiplico estas dos, obtengo una función de transferencia de conjunta, equivalente, que me transforma esta señal de error en esta señal de velocidad, sin pasar por U. Entonces, por eso le pongo C por P. ¿Ya? ¿Y por qué le pongo 1? Porque esta realimentación no tiene ninguna ganancia en el medio. Es decir, la copio tal como está acá, entra acá. Entonces es unitario, una ganancia unitaria. Eso es lo que quiere decir el 1. Entonces por eso yo uso así esta ecuación. Feedback C por P, 1. Y a esa le voy a llamar T. P mayúscula. Y ahí se dan cuenta, me calcula ya la función de transferencia. Para que no, se podría hacer a mano, pero para que no lo tengan que hacer, les calcula ya la función de transferencia. Y esta es la que yo tengo que calcular. ¿Cómo hago para que me grafique esto? Esta parte de parámetros de respuesta temporal se le llama a graficar esta curva, se le llama respuesta al escalón unitario. Por eso acá es 1. Entonces digo, le pongo una señal, en este caso de 10 metros por segundo, y el sistema va a simular continuamente, ¿ya? Como empieza con 0, cuál es la respuesta, luego 0.1 segundos después, una décima de segundos lo va a volver a calcular, a los 0.2 segundos lo va a volver a calcular, así durante 20 segundos. Va a graficarlo. ¿Ya? Eso se llama respuesta al escalón unitario. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hago en el Octave? Con esta función. Step, que es escalón, R, que es mi señal de velocidad,
por la función de transferencia que acabo de calcular, la completa, la realimentada, coma t, que es, recuerden, cuánto tiempo voy a hacer mi simulación, cada décima de segundo. Este axis 0.20, 0.10, es más, no lo voy a poner, porque no, para que se entienda un poco. Pero si pongo esta función escalón, lo que hace es graficar el cálculo, y acá está mi respuesta. ¿Ya? Fíjense, acá es 10 metros por segundo, ¿ya? Va hasta 20 segundos, como lo había simulado, y el sistema va a acelerar desde 0 hasta 10, ya en un tiempo relativamente rápido. No va a haber sobrepaso, no hay oscilaciones después, etc. Ya, entonces funciona muy bien. ¿Por qué? Porque yo ya le he puesto estos KP, KI, KD, ya están más o menos calculados. Ahora, ¿cómo yo puedo saber exactamente cuáles son estos tiempos de retardo? Ya, voy a usar una función que se llama stepinfo. Ahora, advertencia con esto, esta función stepinfo no viene por defecto en el Octave Online. Yo se las he puesto ¿dónde está? No se las he puesto bien, se las voy a poner esa función. Ya, déjenme verla ahora. A ver, asterisco punto. ¿Dónde la tengo? Ya no la encuentro ahorita. Acá hay unas. Ya, entonces, por ejemplo, yo se las voy a pasar con un archivo. Estos archivos se llaman, como acá, control.m. Ya que son archivos que tú descargas, ¿no? Son scripts, archivos para este sistema, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar uno que se llama stepinfo. Y ustedes lo que hacen es copiárselo así. O sea, lo agarran, lo cliquean y lo llevan al extremo izquierdo. A ese que se ha puesto en amarillo, y ahí lo mueven. Si se dan cuenta, yo tengo varios acá. Ya que son programas, ya son como los programas en C, por ejemplo. ¿No? Scripts. Ya, entonces, el que yo les voy a pasar para que esto funcione, lo mueven allí y con eso ya va a funcionar. Este archivo que se llama stepinfo. ¿Ya? ¿Y cómo funciona stepinfo? Lo mismo, stepinfo R por T, es decir, R por T, lo mismo que acá. Ya, es decir, va a simularlo a 10 metros por segundo. Yo pongo esto acá, como ya lo tengo agregado, ¿qué me va a devolver? Ya no gráficamente, sino ya la información, mis parámetros de diseño, tal como escritos, digamos, tal como están acá. Entonces, tiempo de elevación 3.022, es decir, recuerden lo que vimos ayer, el tiempo de elevación, ¿qué es? ¿En cuánto tiempo llega a la mitad? Tiempo de levantamiento. ¿En cuánto tiempo llega a la mitad del valor estacionario? ¿Ya? Entonces, llega en 3.012 segundos. ¿Ya? Tiempo de establecimiento 80, se está demorando un montón en hacer ese establecimiento, si se dan cuenta. Ya no está llegando exactamente a 10. ¿Ya? El tiempo de mínimo y tiempo máximo es cuánto está oscilando en ese periodo, 8,7 y 10,155. El overshoot, no hay overshoot, es muy bajo. ¿Ya? El undershoot, que es lo que pasa hacia abajo, también es bajísimo, está bien. El pico es 10.155, que eso no está mal, y ese pico se alcanza en 10.959 segundos. Entonces ahí ya tengo todas mis respuestas. Ahora, voy a poner, ¿cómo puedo variar eso? Ya, cuando yo les ponga ejercicios, porque va a haber ejercicios distintos para cada grupo, ustedes van a tener que calcular para un modelo físico distinto, van a hacer exactamente todo este proceso, ¿ya? Y ustedes van a tener que determinar este KP, KI, KD, ¿ya? Entonces,
cómo se comporta el KP, KI, KD y cómo puedo yo variarlo. Entonces cambio mi KP, lo voy a cambiar, por ejemplo, el control proporcional, lo voy a bajar para ser extremo, digamos, a 40. ¿Ya? Y voy a volver a, como he cambiado el KP, tengo que volver a cambiar mi controlador. No tengo que cambiar nada más, porque es lo único que varía con el KP. Ya tengo mi nuevo controlador. Tengo que volver a variar mi feedback. Entonces tengo que volver a correr esto. Tengo mi nueva función de transferencia. Y esa nueva función de transferencia le saco el step. Ahí fíjense cómo se comporta ahora. Como he bajado mucho mi control proporcional, se demora en subir, se pasa por encima de 10 metros por segundo, se va hasta 15 metros por segundo, y solo Dios sabe cómo se comporta después, ¿no? De hecho, puedo saberlo, puedo saber que igual. Lo voy a poner con otro T. En vez de 20 segundos, lo voy a llevar hasta un minuto, digamos, de simulación. 60. Fíjese cómo se está comportando, ¿no? Solo porque le he variado el KP y lo he bajado mucho. Exagera la respuesta, luego vuelve a bajar y luego demora en establecerse. Si yo le pongo el step info para este, miren cómo sale mi pico, ya se vuelve 0,5, que es 50%, por eso que es 40, 15, mientras su también sube, el pico es 14.93, muy alto. El tiempo de establecimiento son 200 segundos. Entonces, ¿qué está haciendo este carro? Está acelerando hasta mucho más arriba, luego está distrayendo, luego está volviendo a acelerar. Ya, entonces no está funcionando bien. ¿Cómo sé que no está funcionando bien o cómo defino que no está funcionando bien? Porque yo le estoy dando especificaciones de rendimiento. Ya, entonces el tiempo de subida es menor a 5 segundos, el sobrepaso debe ser menor al 10% y el error de estado estable debe ser menor al 2%. En todos los casos, en este caso no cumple, en el segundo caso. ¿Ya? Porque fíjese, el tiempo de elevación es 7 segundos. ¿Ya? Debería ser menor a 5 segundos. El sobrepaso debe ser menor al 10% y está en el 50%. Ya, el error estable estado debería ser menos 2%. ¿Ya? Y eso se ve acá. Ya, 10.04 y el set el 3.752. Entonces está muy, su error estado estable también está muy bajo. Entonces no me sirve ese sistema de control. Yo tengo que adoptar el KP, el KID para que me sirva. ¿Cómo se ve eso en un sistema? Por ejemplo, en este caso el posicionador. Aquí yo tengo el KP10. ¿Ya? Entonces yo quiero corregirlo porque hay un pequeño error acá. Se dan cuenta, no está exactamente. Entonces, ¿cómo corrijo ese error? Subiendo un poco el KI. Recuerden que se considera los errores pasados. Entonces le pongo el KI a 2. Y lo vuelvo a probar. Ahora le digo que vaya a 5. Entonces sigue habiendo un sobrepaso. Sobrepasando mucho. Entonces, como yo ya veo que se está sobrepasando mucho, ¿qué hago? Le subo el KD. Recuerden que el KD, como predice los errores, va a predecir que se va a sobrepasar. Entonces lo subo un poco el KD y vuelvo a probar. Lo voy a probar en 3. Entonces ya se ha frenado un poco antes de llegar allí. Pero igual hay sobrepaso. Voy a resetear un ratito. Para empezar de cero lo voy a resetear. A ver. Ya. Entonces le pongo, ¿cuánto le puse acá? 2, 1, y lo ajusto, voy a ir a 4. Entonces ya ha cambiado, debe regresar.
Ya ven cómo se frena un poco ahora por la acción del derivativo, pero sigue haciendo sobrepaso. Entonces voy subiendo. Voy a subir a 4 el derivativo. Voy a hacer que vaya a 4. Sigue habiendo mucho sobrepaso. Veamos. 5. Ahí ha disminuido el sobrepaso. Como he bajado el KP, la respuesta está siendo un poco más lenta. Y otra vez ha subido el sobrepaso. Y así tengo que ir balanceando y tratando de encontrar el mejor balance. A este proceso se llama sintonización del PID. Ya hay herramientas para sintonizar el PID, hay maneras de encontrarlos, ya, pero son un poco más complejas matemáticamente. Entonces no las vamos a ver acá. Pero la regla es parecida a la que vimos en la manera de hacerlo manualmente, digamos, una sintonización manual. Es la que vimos, a ver, ¿dónde está? Acá. Empiezan subiendo el KP, ¿ya? Luego suben el KI, ¿ya? Lo van a ver así, y luego suben el KD, ¿ya? Entonces así van adecuando el sistema. Es un poquito tedioso, pero se llega al final a esa respuesta. ¿Ya? ¿Y qué obtienen al final? Tienen acá otro simulador, que es este. ¿Ya? Este ya tiene implementado dentro el KP, el KI, el KD, y es para controlar este avión. Esto solo es para mostrarles cómo es que funciona. Ya, tengo un controlador, es un juego, si quieren lo pueden jugar para que vean la respuesta. Ya, yo lo puedo poner en manual. ¿Y en qué consiste el juego? En que yo qué tengo que hacer con esta es la palanca de mando, que mi avión lo mueva hacia abajo y haga esta ruta. Ya, entonces vamos a ver cómo, prueben también ustedes cómo les va. Aunque no lo crean, en muchos de los videojuegos que juegan, etcétera, el KPI, el PID ya está presente. Por eso que a veces parece que somos más habilidosos de lo que en realidad somos. Entonces pongo Go, ¿ya? Yo tengo que pasar por los anillos y seguir esta ruta. Yo tengo que mover mi palanca. Entonces yo subo hacia arriba, el avión se va a seguir moviendo. ¿Ya? Yo tengo que compensarlo con la palanca. ¿Ya? Y se hace un poco difícil, tanto por la masa del avión, por la velocidad del avión, etcétera. Cuando lo jueguen ustedes van a ver que es muy complicado, porque tienen que compensar y tratar de frenar antes de que se vaya el avión muy hacia arriba, muy hacia abajo. Es tener caña. ¿Ya? Y es más difícil en sistemas más complejos, como un avión, por ejemplo. Entonces yo ya perdí totalmente el control acá. ¿Qué se puede hacer? Se puede implementar el KI y el KD en un control, a ver, semiautomático, que es este, Half Automation. Ya, entonces se dan cuenta, yo puedo seguir moviendo el motor, pero tiene un motor semiautomático. O sea, me responde, pero lo compensa. Si yo subo la palanca hacia arriba, no sigue subiendo, sino que lo mantiene a la altura que yo lo he puesto. Pero eso lo está haciendo automáticamente, lo está haciendo la computadora. Aunque parezca que yo tenga el control, en realidad el control lo tiene la computadora, porque está compensando las fuerzas físicas. Y por eso yo puedo manejar mejor. Y finalmente un sistema completamente automático. ¿Ya? Este lo va a hacer solo la computadora, es decir, incluso el comando. Y fíjense cómo se comporta. Entonces, mucho mejor que el ser humano. Este es el potencial del PID para cualquier tipo de control. Y está en todo lado. Está en casi cualquier tipo de sistema de control.
Ya, pues solo quería enseñarles cómo es eso. ¿Y cómo voy a simularlo para un sistema en particular? Porque ahí tengo para un avión, etcétera, pero yo quiero simularlo para lo que yo quiera, es lo que hace el ingeniero, mediante este mismo procesamiento. Entonces yo, por ejemplo, les puedo dar la ecuación diferencial, perdón, el modelo matemático de una planta de nivel, ¿ya? O de una planta de temperatura. Les voy a dar las ecuaciones, ¿ya? Igual que acá. ¿Qué van a hacer ustedes? Le sacan la transformada de Laplace a cada ecuación. Me crean la función de la planta dividiendo la salida entre la entrada. Por ejemplo, la salida del calefactor, perdón, la salida es la temperatura del sistema y la entrada es la función de transferencia del calefactor. Entonces lo dividen entre los dos, les sale una función de transferencia. Esa función de transferencia la pondrían acá, sería P calefactor, por ejemplo. ¿Ya? Luego le ponen un control PID con estos valores para empezar y crean la constante del PID, KP, KI, KD sobre S, igualito, esto es igualito. Ya si quieren con estos valores o con otros, pero lo mismo. Simulan también para esto, yo les voy a dar otro R, por ejemplo, 20 grados centígrados, 50 grados centígrados, 100 grados centígrados. Lo simulan también durante, no sé, 20 segundos, 100 segundos, van a tener que ver eso. Le hacen su realimentación, tal como está acá, el controlador por la planta de temperatura, digamos. Le hacen el step info, ¿ya? Y les va a devolver una figura, que es esta, y una información acá. Esa figura y esa información son las que me suben al Moodle. ¿Ya? Y tiene que cumplir, para eso calibra un poco el KP, KI, KD, con, con estas especificaciones. ¿Ya? Aparte hay 8 preguntas. ¿Ya? ¿Y qué es la rúbrica? ¿Ya? Parte de la nota es por la ecuación diferencial, si me sacan bien la ecuación diferencial. Es un tercio de la nota. ¿Ya? Parte de la nota es porque si me sacan correctamente la Laplace, y parte de la nota ya es si hacen las operaciones en el octave adecuadamente y me obtienen el gráfico correcto. ¿Ya? Entonces, esa es la práctica. Yo hasta el fin de semana les voy a tener listos sus funciones de transferencia, sus plantas, etc. La entrega de como es un poco más complejo, igual que el otro laboratorio, es hasta el 30 de noviembre. ¿Ya? ¿Preguntas, consultas? Profesor, buenos días. ¿Para Bueno, este fin de semana va a haber algún control o algo? no, nada. No voy a poner No, todavía la porque siguiente fin de semana de control de teoría. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Profe, o sea, Sí. el control 5 de PLCs y control, ¿ese lo va a pasar para la próxima o es esta semana? Lo voy a pasar. Ya, pero lo voy a pasar para la siguiente semana, en algún punto de la siguiente semana. Ya, porque Ok, está profe. para... Sí, lo hago de una vez para no olvidarme. Profe, y en el caso del laboratorio 5 de programar PLCs, ¿ese es También lo voy... para este fin o es para la próxima? No, también lo estoy pasando hasta el 30 de noviembre. Está un poco más complejo, ¿no? A ver, De el de acuerdo. control lo voy a pasar a mitad de semana, miércoles. Ese es 14, 19, 18 y 19. Ya, y el otro es el laboratorio, programar PLCs, ¿no? Si todos estos va a pasar al 30 de noviembre. Está para el miércoles 11. Sí, este está un poco raro ya. Sí, los voy a acabar de pasar hasta el 30 de noviembre. Ya, el Ok, laboratorio. profe. El control sí para el miércoles, por favor. Como recién ayer acabamos la teoría, mejor para el miércoles. Ya, listo. Entonces, ¿queda alguna otra consulta? Ya, listo. Si no hay más, saludos, cuídense. hasta Hasta luego, luego, profe. profe.